Todas estas plantas son saqueadas, o de campo o de hábitat, lo que significa que en vez de haber crecido desde semilla en cultivo con el amor y dedicación de un coleccionista, fueron arrancadas de sus ecosistemas ilegalmente para hacerle dinero fácil a alguien. Así que hoy vamos a hablar del mercado negro de estas cactáceas y suculentas saqueadas y por qué es importante no comprarlas. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido a Cactuseando, donde hacemos contenido de cactus y suculentas en cultivo y en hábitat para resaltar la importancia de su conservación. Recuerda, toma solo fotos de la naturaleza, nunca te lleves las plantas ni los animales. A mí me encantaría no tener que hablar sobre los saqueadores y el saqueo de cactus en todos mis videos. Y sería increíble poder compartir localidades con todos ustedes que me preguntan dónde pueden ir a ver estas magníficas plantas en sus hábitats naturales. Pero la triste realidad es que compartir estas coordenadas y estas localidades muchas veces las lleva a su destrucción. Y por lo tanto tenemos que pagar justos por pecadores. Yo nunca había hecho un video completamente dedicado a los saqueadores. Pero el otro día estaba viendo los grupos de Facebook de cactáceas y suculentas y encontré una foto que estaba llena de comentarios de gente acusando a la persona que la subió de ser saqueador. Y resulta que esta persona había estado subiendo fotos de plantas saqueadas que los otros coleccionistas del grupo habían identificado. Y al preguntarle por ellas, el señor dijo que las había comprado en un mercado local en México y que lo había hecho para salvarlas. Una excusa que ya todos los coleccionistas no sabemos de memoria porque la hemos escuchado muchísimas veces antes. Así que como se podrán imaginar, nadie le estaba comprando su historia. Y al ver que las otras personas del grupo lo estaban criticando, este personaje se dedicó, en vez de aceptar su error o a entender que era un error comprar plantas saqueadas, se dedicó a insultar a todas las personas que lo estaban acusando de ser saqueador. Al recibir unas cuantas más críticas totalmente justificadas de los otros coleccionistas del grupo, este personaje cambió por completo su estrategia y empezó a decir que él había comprado esas plantas con permiso o en conjunto o y trabajando con la UNAM, lo cual para los que no nos siguen de México es una universidad en Ciudad de México que es conocida por tener un increíble centro de investigación de cactáceas junto con un jardín botánico en donde tienen una multitud de especies endémicas de México. Entonces este personaje dijo que él estaba trabajando con la UNAM para recibir un permiso para poder adueñarse de estas plantas y proveerles a ellos, a la UNAM, fotos progresivas de cómo iban evolucionando las plantas en su colección. Y fue cuando leí este comentario que perdí la paciencia por completo, porque yo he tenido la suerte de ir a la UNAM, he ido al jardín botánico y he hablado con los biólogos que trabajan en ese lugar, tanto como con las autoridades en México y en otros países de donde las cactáceas y suculentas son endémicas, acerca del gran problema que es el saqueo y más que todo el mercado negro de estas plantas retiradas de sus ecosistemas y de lo que ellos hacen para tratar de detener o frenar el mercado en lo que sea posible. Y sé que en ningún caso es imposible que la UNAM o cualquier otra UMA, como les llaman en México, una unidad de manejo ambiental, le diga a un ciudadano que les van a proporcionar un permiso para poder adueñarse de plantas que fueron ilegalmente retiradas de hábitat y que además son ilegales para tener en una colección. Las únicas personas autorizadas para tener este tipo de plantas son precisamente los jardines botánicos como el de la UNAM y son plantas que se incautaron por las autoridades y que se las quitaron a saqueadores. En ningún momento se le dice a un ciudadano que vaya o que es buena idea que vaya a un mercado y que compre un montón de cactáceas retiradas de hábitat para salvarlas. Lo cual a mí me dijo inmediatamente que esta persona definitivamente sabe que lo que estaba haciendo era incorrecto y que simplemente estaba buscando una forma de justificar sus actos en frente a una comunidad que ya no acepta que las personas traten de ocultar sus errores diciéndonos mentiras como que las quieren salvar, porque es una excusa que ya hemos escuchado 1.000.000 de veces.
Además de eso, el único permiso, por decirlo así, que te puede dar la UNAM para que tú te adueñes de un cactus son estos son los míos, y te los dan al momento que tú adoptas o compras un cactus que ellos crecieron de semilla de sus plantas madres que fueron incautadas por las autoridades, que se mantienen siempre en el jardín botánico. Entonces, el permiso te lo dan en el momento que tú te llevas una planta de ese lugar y, como les mencionaba, nunca son plantas retiradas de sus ecosistemas, son plantas que han crecido en cultivo en sus invernaderos. Entonces, es completamente obvio que todo lo que estaba diciendo este personaje era una mentira. Además, por el hecho de que al momento que fue acusado de hacer algo incorrecto, su primera respuesta o su primera reacción fue ponerse a insultar a las personas que le estaban diciendo algo que es completamente real. Si tú compras una planta saqueada, estás haciendo el mismo daño o tal vez más daño que la persona que fue al cerro a retirarla, porque efectivamente tú le estás enseñando a esa persona que ese producto o esa planta que se retiró de la naturaleza es un producto viable que puede vender y que le puede generar ingresos, porque literalmente tú le estás dando dinero por una planta que todos sabemos está contribuyendo a un mercado negro que está acabando con todos sus ecosistemas, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Esto es un problema mundial de todas las nacionalidades y de todos los ecosistemas donde hay cactáceas. En muchos países en Asia, por ejemplo, se ha vuelto de moda o se ha vuelto popular la idea que los cactus retirados de hábitat o de campo son superiores o son más fuertes que las plantas crecidas desde semilla. Y la realidad no puede ser más lejos de eso, porque la verdad es que en cultivo, las plantas que crecieron en cultivo desde semilla son mucho más fuertes y están mucho mejor adaptadas para la vida dentro de una maceta en cultivo que una planta que se retiró de su ecosistema en donde vivió por décadas. La triste realidad es que estas plantas no solo son más débiles si son retiradas de su ecosistema cuando se llevan a cultivo, sino que no valen casi nada. Estas personas que venden cactus saqueados en México o en Chile, en estos pequeños mercados, las venden por una miseria, no las venden por un precio ni siquiera cerca al que se las venden a ustedes en sus casas, en las ciudades, estos influencers de social media que les quieren vender esta imagen de que las plantas que se retiraron o se robaron de los desiertos son superiores en alguna forma. La realidad es que les están vendiendo una historia simplemente para ganar un margen de ganancia absurdo por un producto que a ellos no les costó absolutamente nada y no les costó una gota de esfuerzo más que subirse a un cerro y arrancar algo de la naturaleza que, en mi opinión, nos pertenece a todos, porque la naturaleza es precisamente eso, nos pertenece a todos y no le pertenece a ninguno. Por eso ninguna persona debe tener el derecho o la idea de que puede subirse a un cerro o ir a uno de estos ecosistemas o a la naturaleza y robarse las plantas. De repente lo metes en una maceta, lo pones en unas condiciones que no son óptimas para su desarrollo, pues lo más probable es que se va a morir, aún bajo el cuidado de personas que tienen muchísimos conocimientos de cactáceas. Yo he visto cómo las plantas retiradas de hábitat en internet se pueden ver cómo su forma y todo cambia, aun cuando pueden sobrevivir el traspaso a cultivo, no siguen creciendo igual, simple y llanamente porque no tienen condiciones óptimas para su desarrollo. Por más que tratemos de hacerlo en cultivo, no es el lugar de una cactácea de hábitat dentro de una maceta, simplemente no es donde tienen que vivir, y los seres humanos tenemos que empezar a entender este concepto que es bastante básico para los que hemos tenido la suerte de verlas en sus ecosistemas. Pero la realidad es que la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, yo me incluyo porque yo vivo en una ciudad donde no hay cactus, no tenemos idea de las condiciones reales en las que viven estas plantas y de las variaciones de temperatura, el sol extremo que pueden soportar, y créanlo o no, todas esas condiciones adversas contribuyen y ayudan a su desarrollo apropiado. Y por lo tanto nosotros, cuando las llevamos a cultivo, las metemos en una maceta y las ponemos en un invernadero y pensamos que estamos haciendo una gracia para salvarlas y que les estamos dando condiciones óptimas, y la realidad es que las estamos matando una muerte lenta que, aunque parezca que están perfectas, no crecen y en cuestión de meses se pudren porque simplemente no les podemos proveer las condiciones óptimas para su desarrollo. En cambio, cuando tú creces una planta o la cultivas
desde semilla o desde que es una plántula, esa planta va a ser un motivo de orgullo para todos nosotros cuando vaya creciendo, cuando le salgan espinas nuevas o cuando florezca. Es increíble ver una de nuestras plantas convirtiéndose en algo mágico gracias a nuestro cuidado, y no que sea que gracias a nuestras acciones estemos destruyendo sus ecosistemas naturales y luego verla pudrirse dentro de una de nuestras macetas. A mí personalmente eso me causaría una tristeza inmensa, y yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes también. Espero que les haya gustado este video y los veo en el próximo.